Saludo compañeros, buenas noches. Me presento, soy el estudiante Kevin Dúa Morales Salinas, del curso Psicología Social, en el cual estamos en la fase 3, Teorías y Conceptos en Acción. Vamos a presentar un debate, pero primero vamos a realizar una síntesis de las lecturas que cada uno escogió. En ese orden de ideas, entonces, comienzo con la lectura que escogí de Martín Baró, 2006, hacia una psicología de la liberación, Psicología sin fronteras. El psicólogo Ignacio Martín Baró, salvadoreño, fue un gran referente para la psicología latinoamericana, ya que él criticó altamente los presupuestos teóricos introducidos de Europa y de Estados Unidos. Él decía que no era viable abordar problemáticas de nuestros pueblos latinoamericanos con teorías que en nada se asemejaban a la historia y a los problemas que afrontamos en la cotidianidad. Él decía que habían, él decía que habían unos contextos o unos conceptos a los cuales no apoyaba, que era el positivismo, el individualismo, el hedonismo, la visión homeostática y el historicismo. Pues todos sabemos que el positivismo es hacer ciencia e investigación a partir de los datos estadísticos. El individualismo es estructurar a las personas de manera individual y no colectiva. El hedonismo pues es la búsqueda del placer, evitando el dolor. La visión homeostática se relaciona con la renuencia al cambio, a la renuencia a ver las cosas de otra forma, de otra perspectiva. Y el historicismo, pues, es que no se tiene en cuenta los aspectos históricos de una población o de un contexto. Entonces, pues, Ignacio Martín Baró criticó altamente estos postulados y decía que para que la psicología sea liberada en Latinoamérica, pues debe despojarse de los paradigmas y de los presupuestos teóricos que le son ajena a ella, refiriéndose en este caso, pues, de las teorías del extranjero. Entonces él decía que teníamos que enfocarnos en nuestros propios problemas, abordarlo desde un paradigma nuevo para poder dar una solución a las problemáticas que se plantean acá en Latinoamérica. Con esto doy paso a la compañera Jessica Elizabeth Valencia Mora con la lectura de Bello Dávila 2005, Psicología Social, Estudio de las Actitudes. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches para todos. El estudio de las actitudes para Zoe Bello Dávila, podemos decir que este concepto de actitud comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX. Primero inicia con características vagas o poco definidas. Sin embargo, con el tiempo y la variedad de investigaciones, esto empieza a tomar mayor precisión y especificidad hasta llegar al grado actual de refinamiento. Para el sociólogo Thomas, en 1918, establece la verdadera importancia del concepto de actitud, donde explica que para algunos fenómenos sociales para los cuales él estudiaba. Sin embargo, él la define como el campo propio de la psicología social. Consideraba la actitud como procesos mentales individuales que determinan tanto las actuales como los potenciales, como respuesta de cada persona en un mundo social. Para Alport, en 1935, define la actitud como un estado mental y neuronal de disposición organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia directiva o dinámica
sobre las respuestas del individuo ante los objetos de situación por los cuales éste se puede relacionar. Para las actitudes se caracterizan y se componen una por tratar procesos derivados del aprendizaje, de la experiencia, que por ende forman y se integran a lo largo de la vida del individuo. En segundo, la segunda característica se deriva de las experiencias que modifican la misma experiencia, conllevándola a una conducta del individuo. Como tercero, define directamente que las actitudes son directamente observables y mensurables, sino que se infieren a distinguirse por aspectos de cada actitud según la experiencia vividas por el ser humano, las cuales pueden modificarse de manera positiva o negativa, dependiendo del entorno donde el ser humano se pueda desenvolver. Para ello, también define la actitud afectiva, la actitud cognitiva y la actitud conductual. Cada una se desarrolla o es desarrollada por el ser humano independientemente en el entorno donde éste se pueda desarrollar, determinándose en sí en una conducta del ser humano, tanto buena como mala en el entorno social. Gracias. Gracias, compañera. Proseguimos con el compañero Joseph Joan Cifuentes Ruano con la lectura Morales Domínguez 2007, Psicología Social, Estereotipos. Bueno, buenas noches. La lectura que yo escogí es la lectura de Elsie Grau, Gil España, capítulo 8, Estereotipos, de la página 213 a la 241. Como tal, esta lectura se enfatiza en... ¿Qué pasó? Se enfatiza Creo que se abandonó la llamada. Sí, entonces puede continuar alguien más para que él pues lo anexemos. Sí, continuemos entonces con la compañera Andrea Caterine Galvis Velázquez con su lectura Morales Domínguez 2007, Psicología Social, Percepción de Personas y de sus Acciones. Gracias, compañero. Bueno, como lo mencionó el coordinador, la lectura que me corresponde es de Francisco Morales Domínguez, Psicología Social, capítulo 10, Percepción de Personas y de sus Acciones. Bueno, para hacer un breve resumen de este capítulo, se habla de los estereotipos de género y que son un problema social que afecta, pues, valga la redundancia, a nuestra sociedad. Los estereotipos de género son una construcción social que influye en la percepción y el comportamiento de las personas en relación con los roles de género. Los estereotipos de género son una forma de categorización social que se basa en la percepción de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y que se utiliza para justificar la desigualdad de género en la sociedad. En otras palabras, los estereotipos de género son una forma de pensamiento que se utiliza para clasificar a las personas en función de su género y que se basa en la idea de que los hombres y las mujeres son diferentes y tienen diferentes roles en la sociedad. Estos estereotipos pueden ser positivos o negativos y pueden influir en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y perciben a los demás. Un ejemplo, los estereotipos de género
pueden llevar a las mujeres a ser vistas como menos capaces que los hombres en ciertas áreas como la ciencia o la tecnología. También es importante tener en cuenta varios conceptos de este capítulo. Entre ellos está la construcción social del género, que se refiere a la idea de que el género es una construcción social en lugar de una realidad biológica. Esto significa que las diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de la cultura y la sociedad en lugar de la biología. La categorización social, que es la forma en que las personas se clasifican en grupos en función de ciertas características, como el género, la raza o la edad. La categorización social puede ser útil para la organización, pero también puede llevar a la discriminación y la desigualdad. La desigualdad de género, que hace referencia a la discriminación y a la desventaja que experimentan las mujeres en la sociedad en comparación a los hombres. Esto puede incluir la discriminación en el empleo, la educación y la política, así como la violencia de género y la falta de acceso a los recursos. Y la igualdad de oportunidades, que es la idea de que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial, independientemente de su género, raza, edad u otras características. La igualdad de oportunidades es un objetivo importante para promover una sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias. Gracias, compañera. Retomamos entonces con el compañero Joseph Joan Cifuentes Ruano. Prosigue, compañero. Bueno, como les decía anteriormente, la lectura que yo escogí fue la de MC Graham y España, capítulo 8, estereotipos, de la página 203 a la 241. Bueno, como tal, esta lectura se enfoca como en los estereotipos desde las múltiples perspectivas de un ámbito social, el cual comienzan como a definir los estereotipos como representaciones y pues simplificadas desde los grupos sociales. Así también nos da a conocer cómo se explora la relación con el prejuicio y la discriminación dentro de un grupo social o en sus diferentes entornos. Asimismo, pues explora la relación con el cual destaca la complejidad como en la definición de los estereotipos, ya que pueden variar como en el contenido, el tono, pudiendo ser como estereotipos tanto positivos como negativos en cuanto al rol social. Dentro de la lectura también se aborda como los diferentes enfoques teóricos con el fin como de comprender los estereotipos y de qué manera pueden contribuir o afectar a una comunidad. También se basa como en las perspectivas socioculturales que consideran como la influencia de factores sociales como los medios o comunicaciones de los roles sociales entre grupos, culturas, personales, familiares, bueno, entre otros. También es como la formación y el mantenimiento de los estereotipos. También se explora como las teorías de las diferentes personalidades de un grupo de comunidad. También se centra en cómo las características de los individuos influyen en la formación de los estereotipos y los prejuicios. También se enfatiza en cómo es la interacción compleja entre los estereotipos, prejuicio y discriminación, y estas actitudes de qué manera se relacionan en la psicología social, que es como el punto objetivo principal. Además, se menciona que tanto los factores individuales como los socioculturales son importantes para comprender los estereotipos. Como tal, en resumen, esta lectura o este texto aborda los diferentes estereotipos desde varias perspectivas, de pronto destacando su diversidad, su complejidad y de pronto el impacto que influye en la sociedad. Este texto nos contribuye como a verificar la discriminación y los prejuicios, los medios de comunicación, la integración de las agrupaciones, la identidad social, la desigualdad social, la diversidad cultural que hay en las diferentes comunidades. Asimismo, pues la idea central del texto es que los estereotipos son conceptos cognitivos, los cuales se desempeñan como un papel fundamental como en la percepción y la conducta de las personas dentro de una sociedad. Este texto también resalta como la importancia de comprender la evolución y la historia de los estereotipos, el cual pues tiene como múltiples definiciones y sus funciones son simplificadas a la realidad social. Como tal, pues la relación, como les decía anteriormente, que es como el prejuicio y la discriminación, así como la influencia y los factores individuales y socioculturales. Muchas gracias. Gracias, compañero.
Proseguimos con la compañera Valentina Erazo Pinta con la lectura de Yáñez 2010, La construcción social de la realidad, la posición de Peter Berger y Thomas Luhmann. Bueno, muchas gracias, compañero. Cordial saludo, compañeros. En este momento voy a dar a conocer la lectura La construcción social de la realidad, realizada por Raúl Yáñez Enríquez, en la que se expone a dos grandes pensadores, en este caso Peter Berger y Thomas Luhmann. Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que básicamente trabajamos sobre dos premisas principales, las cuales son la sociología y la realidad de la construcción social. Esto, a su vez, debe ocuparse del análisis de los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la construcción social de la realidad, como una cualidad propia de los fenómenos, tradiciones, culturas y normas que reconocemos en un determinado lugar. Y construye la realidad, en especial de la vida cotidiana. Debemos tener en cuenta también la estructura de la realidad, que se basa en 5 premisas principales, las cuales son la conciencia, la intersubjetividad, la temporalidad, la interacción social y el lenguaje. Berger y Luhmann señalan que la realidad social está dispuesta a cambios. Estos cambios pueden ser causados por los factores internos, como la evolución de los significados compartidos, o por factores externos, como los cambios sociales. Estos autores distinguen dos fases en la construcción social de la realidad: la internalización y la objetivación. Estas dos son dos procesos mediante el cual los individuos incorporan los diversos significados de la sociedad a su propia subjetividad. Y la objetivación es el proceso por el cual los significados se convierten en realidades objetivas. En el artículo La posición de Berger y Luhmann se expone el pensamiento de esos dos autores sobre el tema principal, la construcción social de la realidad. Ellos opinan que la realidad no es un dato objetivo, sino que es un producto de la actividad humana, y la realidad se constituye a través de un proceso dialéctico entre los individuos y la sociedad. Esto, a su vez, a través de las interacciones sociales, las cuales crean significados que comparten y se convierten en una realidad objetiva. Debemos tener en cuenta los principales puntos de esta teoría, los cuales radican en la realidad como un producto de actividad humana. Estos individuos, a través de las interacciones sociales, crean y comparten realidades en las cuales se integran entre sí para establecer una realidad objetiva. La realidad se construye a través de un proceso dialéctico, los cuales influyen mutuamente en la construcción de la realidad. La realidad pues se divide en dos fases, la internalización y la objetivación, y la realidad social está dispuesta a cambios, los cuales pueden ser causados por diversos factores. Como dato principal, esta teoría ha tenido gran influencia en la sociología y en la psicología social, la cual ha sido utilizada para explicar una amplia gama de fenómenos sociales, como la identidad, las normas, los dogmas, las tradiciones y las culturas. Muchas gracias. Gracias, compañera Valentina. Retomando entonces la pregunta problematizadora, en la cual se plantean que si los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración, en este caso de los venezolanos, y aportar alguna solución. En este caso, pues es importante conocer que desde más o menos desde el 2010 empezó este éxodo de migración de la población venezolana hacia países latinoamericanos y de Estados Unidos y de Europa. Esto se debió al estallido social en ese país, en el cual pues primeramente se devaluó el bolívar, que era el peso nacional, y seguido hubieron inestabilidades políticas y sociales que obligaron a la gente pues a salir de allá en masa.
En la actualidad hay más de 4 millones de personas venezolanas que están en otros países. Entonces, retomando esta problemática, desde las lecturas que nosotros realizamos, entonces, ¿cuáles serían esas posturas para abordar ese problema de los inmigrantes? Entonces, pues, hay que tener en cuenta que cuando ellos ingresan a nuestro país, Colombia, pues son objeto de diversas explotaciones, como lo son por parte de los grupos armados ilegales, que pues los reclutaron a los masculinos, a los adolescentes, para que se unieran a las filas de estas guerrillas, así como al personal femenino, adolescentes y niñas, las cuales pues fueron explotadas sexualmente tanto acá como en países de Latinoamérica, llámese Ecuador, Perú. Entonces, invito a los compañeros para que abordemos esta problemática desde las lecturas que cada uno escogió. Sí, compañero, y en el caso, por ejemplo, como usted dice, donde se vean expuestos los menores, los adolescentes, donde de alguna manera es una población vulnerable, donde se miró, se logró evidenciar la violencia durante su proceso migratorio, el cual ha sido un factor de riesgo clave para sufrir trastornos mentales. Tanto sobre tanto el dejar su país, exponerse a otra cultura, tener que enfrentarse al frío, el hambre, esas caminatas tan duras a las que ellos son en el momento todavía expuestos, pues es una forma de que la salud mental se vea muy expuesta y de alguna manera genere un tipo de riesgo, ya que lo normal debería de ser que los niños, niñas y adolescentes se encuentren llevando una vida normal, recibiendo educación, que su aprendizaje sea basado a cada una de las etapas normales del desarrollo de los menores. Pero miramos que su situación ha sido muy difícil, por ende, y basado en el estudio de la actitud, pues obviamente, o podemos evidenciar que su etapa de adultez, sus actitudes o su conducta se verá reflejada a esta parte donde ellos han tenido que enfrentarse o sufrir de alguna manera violencia, la cual ha traído trastornos mentales o le puede conllevar a trastornos mentales más adelante. Igual pasaría con los adultos, donde se han enfrentado a muchas situaciones, inclusive la discriminación, por muchas situaciones o problemáticas que se han visto envueltos, su actitud hacia nuevas culturas o situaciones que ellos van a enfrentar es muy diferente. Entonces, sí se podría reflejar tanto la lectura el estudio de las actitudes con la situación migratoria de los venezolanos. En cuanto a las lecturas, en cuanto a las lecturas del compañero Joseph y de la compañera Andrea, escuchábamos el tema de los estereotipos. ¿Qué escuchan ustedes en su cotidianidad acerca de esos estereotipos con relación a la población venezolana? Pues en cuanto a los sociales es complicado, ya que como decía la compañera, se están adentrando como en una nueva cultura, en un nuevo grupo de sociedad, en donde como sabemos, como nos decías tú, que la migración pues de los venezolanos ha sido como masiva en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues la inestabilidad que tienen tanto económica, lo cual los ha llevado a buscar o a optar por comportamientos inadecuados. Esto, pues la sociedad a la cual ellos están adhiriendo, que la sociedad nueva, que somos los colombianos en este caso, los están discriminando. ¿Por qué? Pues porque la necesidad los ha llevado a hacer cosas que
pues que no están bien, como ejemplo los robos, de pronto que la delincuencia, pero es la misma, como el mismo rol que les tocó de desesperación, de pronto por cuidar sus familias, sus hijos, sus esposas, y como les comentaba, los estereotipos se basan como en la discriminación, la cultura y la agrupación o la inclusión de la agrupación de estos emigrantes venezolanos. Entonces, pues actualmente los venezolanos en Colombia, no solo en Colombia, a nivel mundial, son discriminados de manera fatal y agresiva, ya que de pronto porque hay unos que han hecho más daño y eso se ha multiplicado, se ha viralizado, digámoslo, a nivel mundial, afectando a todos los que tal vez están haciendo las cosas bien y están tratando de sobresalir y continuar una vida o buscando una vida estable. Entonces, de pronto ese es mi punto de vista, no sé qué opina la compañera. Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis como en el estereotipo, pero de género. Entonces, como llevándolo a esta situación de los inmigrantes, podemos ver que si para los hombres venezolanos es complicado conseguir trabajo, para las mujeres es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque se las ve menos capaces de trabajar en ciertas áreas o cosas como esas. Entonces, muchas veces eh, se ven obligadas a ejercer trabajos, por ejemplo, trabajos que se puede decir como sexuales, me refiero a la prostitución y cosas así, porque ellas encuentran muchas menos oportunidades que incluso los hombres venezolanos en otros países. Eso es algo que lo hemos visto aquí en Colombia, en otros países, sean de América Latina, de Europa, etcétera. Entonces, llevándolo como a la lectura que yo escogí, que fue sobre los estereotipos de género, eh, aquí podemos como mencionar lo difícil que es y como lo impactante, la dificultad de adaptación de las mujeres de este país que se ven obligadas a ejercer trabajos, pues sean sexuales o trabajos en, no sé qué tanto hemos visto como de pedir, ni siquiera es un trabajo, sino como que se ven obligadas a pedir limosnas en las calles porque realmente no hay nadie que les dé un trabajo. O sea, se consideran incluso, podríamos decir, un poco menos que los hombres venezolanos cuando llegan a otros países. Entonces vemos también como la afectación de género y que a ellas se las discrimina mucho más que incluso los hombres venezolanos. Compañera Valentina, en cuanto a la realidad social de la que tú hablabas, en tu entorno social o en los lugares donde tú frecuentas, cuál es esa realidad social que se tiene acerca de las personas venezolanas? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Bueno, muchas gracias, compañero. Aprovechando este término que es bastante utilizado y que en mi artículo lo menciona bastante, que es la realidad social y la construcción social de la misma, este ha jugado un papel importante de acuerdo a las relaciones que pueden manejar con la filosofía. Eh, Esto encaminado a descubrir siempre la verdad y la realidad del entorno del que nos rodea. En este caso, pues el caso de los venezolanos, ellos enfrentan un gran problema en esta sociedad dinámica y cambiante en la que a ellos se ven sometidos. Estar de un lugar, de un país, de un territorio a otro, dejando de lado su familia, su cultura, sus tradiciones y sobre todo su manera de vivir, hace que día a día se enfrenten con una nueva realidad y que a partir de ella pues construyan su propia realidad. En algunos casos esto puede durar, como lo decía, por oportunidades de trabajo se puede mantener, pero en dado caso que ellos no consigan esa oportunidad y esa estabilidad, ellos tienen que huir hacia otros lugares donde puedan crear esa realidad a través de la construcción social de la misma.
Entonces, para ello, esta realidad está sujeta a cambios. Es por esto que ellos, a través del constante dinamismo que manejan una sociedad, pues obviamente se van a ver sometidos a estar de un lugar a otro, conocer personas, culturas. Esto también mencionando lo del lenguaje. Ellos tienen que acoplarse a las necesidades y vivencias de las demás personas. Tienen que tomar un estilo de vida tal vez diferente y continuar obviamente con su diario vivir, que es la realidad que ellos construyen para su día a día. Esta herramienta pues obviamente es útil para comprender la naturaleza de nuestra realidad y más aún de los migrantes venezolanos que la viven pues prácticamente muy cambiante, muy dinámica. Es por eso que me voy como a que la vida cotidiana es caracterizada por la intersubjetividad, donde el conocimiento de estos individuos se pone en interacción con las objetivaciones y experiencias constantes propias y de los otros. Esto mencionando también los grupos que van de un lugar a otro, ellos se trasladan eh, de tal manera de poner en práctica el conocimiento obtenido, de conocer a través de las personas, del diálogo, las experiencias previas o a lo que ellos se van a enfrentar. A través de esto, pues ellos deben desenvolverse en los lugares de donde llegan. Este es un vaivén histórico de los modos de actuar de los individuos, los cuales obviamente se ven modificados y tal vez se ven amenazados a que con el tiempo esto no haga parte de su rutina, sino que estén de un lugar para otro sin tener una identidad, como una identidad que los caracterice, dejando a un lado obviamente sus costumbres, sus raíces y sus normas ya establecidas dentro de un país. Muchas gracias. Gracias, compañera Valentina. Bueno, en cuanto a la realidad social, pues nosotros tenemos en cuenta que muchas de esas personas venezolanas en su país de origen tenían profesiones muy buenas. A menudo se escucha la persona del barrio, del pueblo, que nos dice, no, mira, yo en mi país era agricultor, era empresario, era médico, trabajaba la construcción. Entonces estas personas tenían ya un origen, unos productos culturales allá en su país y tuvieron que abandonar todo ello y aventurarse en países ajenos, pues por el simple hecho de subsistir. Entonces, en cuanto al tema de los estereotipos, pues en ocasiones hablar del tema de venezolanos, a veces la gente generaliza, dice, no, es que ellos son perezosos, son haraganes, son ladrones, están esperando que les des la oportunidad para llevarse tus pertenencias, irse. Pero esto considero que es causado también por la desinformación de las redes sociales, ¿cierto? A veces nosotros lo que vemos en las redes sociales, en las noticias, ya lo tomamos como un todo absoluto y generalizamos. Entonces ya decimos que todos los venezolanos son malos, todos los venezolanos son esto y aquello, cuando realmente no es así. Hay personas excelentes, hay personas con unas profesiones, con un conocimiento. Entonces, abarcando como en este tema de los estereotipos, ¿no? Eh, Ahora hablemos un poco sobre, de pronto, qué alternativas se podrían proponer para, para dar una posible solución a ellos o como para facilitarles su tránsito por acá, por nuestro país. Porque recordemos que cuando ellos ingresaron al país fue un traumatismo total en cuanto a lo laboral más que todo. ¿Por qué? Porque estas personas, pues en su intento desesperado de subsistir y de enviar recursos a sus familias que habían quedado allá en Venezuela, pues prácticamente regalaban el trabajo. Entonces el tema de la construcción se puso súper barata, ya los constructores de acá colombianos no tenían cómo trabajar porque los venezolanos pues cobraban mucho más barato por un buen trabajo. Al igual también que los trabajos femeninos, hubieron muchas femeninas venezolanas
en cuanto al trabajo informal que ocuparon esos empleos, y pues los grandes empresarios con sus, o sea, con manipulaciones, pues por pagar más barato, entonces contrataban a estas personas. Incluso cuando hablábamos del tema de la prostitución que decía la compañera Andrea, hasta las personas que trabajaban la prostitución acá en Colombia se vieron afectadas porque llegaron las ciudadanas venezolanas y ofrecían un precio más asequible. Entonces, pues vemos que fue algo traumático acá en nuestro país y en los demás Claro, países por latinoamericanos, ¿cierto? la necesidad que ellos tienen, ¿no? O sea, de pronto ellos de la necesidad que conllevaban, pues obviamente estaban buscando la manera de conseguir pues como los factores para poder sobrevivir dentro de un país que no es de ellos. Entonces, siempre es complicado y pues como la inestabilidad tanto de su personalidad y la desesperación que se encontraba en ese momento, pues siempre fue complicada, que les hizo hacer cosas pues que de pronto no querían, pero les tocó. Sí, También pues mire, como en resumen, como sabemos pues actualmente la migración es como uno de los temas sensibles, lo cual requiere como un enfoque cuidadoso y humano por parte de todos los ciudadanos como colombianos, el cual pues podíamos aplicar como conceptos en cuanto a a la lectura que yo leí de los estereotipos. Podemos como trabajar como para superar los prejuicios y promover como una convivencia más inclusiva y justa entre los ciudadanos venezolanos y pues las comunidades en las cuales están incluidas en este momento, que en este caso pues sería Colombia, que es el caso que estamos tratando, que somos los receptores, el cual implica como reconocer la diversidad dentro de los grupos migrantes y como tratar a cada individuo con dignidad y respeto, que es lo que todos, yo creo que es lo que todos merecemos como personas. Pues también de pronto de la estabilidad versus la inestabilidad en cuanto a los estereotipos, ¿no? Esto podía variar en tiempo y entre el individuo, el cual pues significa que las percepciones de los migrantes venezolanos pueden, no sé, considerarse estáticas o es esencial también seguir promoviendo el diálogo abierto y educativo, nosotros como receptores de estos migrantes, ¿con qué? Con el fin como de desafiar y cambiar los estereotipos negativos que a medida se han ido creciendo y creciendo y creciendo y como nosotros somos seres humanos que siempre nos dejamos llevar de lo que dicen, más no nos damos como la oportunidad de conocer en este tema pues a la comunidad venezolana. Entonces pienso que eso a nosotros, si nosotros nos ayudamos como nosotros como futuros psicólogos, sería como contribuir a la inclusión y al apoyo de no solo de los venezolanos, sino a nivel general, ¿no? Porque es como nosotros brindaríamos un apoyo. Gracias, compañero Joseph, por ese aporte. Sí, claro, entonces, como alternativa de solución, pues todos estamos de acuerdo en que debemos adaptarnos a esa realidad social que están viviendo ellos, hacerlo de una manera empática, amigable. Si podemos dar un consejo a una población de venezolanos que tenemos en nuestro barrio, en nuestro municipio, lo podemos hacer. También podemos proponer alternativas para que estas personas busquen empleo en otros lugares que de pronto pueden tener mayor ingreso, como lo son países como Chile, Ecuador, Perú, que en comparación con nosotros no tienen tanta población venezolana. Aunque pues todos sabemos que en este momento ya el problema se pasó fue para los Estados Unidos, porque pues todo el mundo está en la búsqueda del sueño americano, no solo venezolanos, sino colombianos, ecuatorianos, haitianos, de todos los países. Entonces, la recomendación es ponernos en los zapatos de ellos y si podemos dar un consejo, si podemos dar un aporte económico, si podemos servirle de transporte a alguna familia venezolana para facilitárselo, pues lo podemos hacer, todos somos conscientes de ello. ¿Algún otro compañero quiere hacer otro aporte?
No, yo creo que ya eso fue todo. Es un tema muy interesante y pues gracias por este aporte. Ok, compañeros, les agradezco mucho por sus aportes y damos entonces por finalizado este debate. Que tengan buena noche. Muchas Gracias. gracias.